¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En Chile es común escuchar hablar del término papito corazón para referirse a aquellos progenitores que no se hacen responsables de la crianza de sus hijos. Pero ahora está apareciendo otro término, el concepto hijito corazón. El abandono de adultos mayores es un problema de gran magnitud en el país. Este se manifiesta, por ejemplo, en la retención de miles de personas adultas mayores en hospitales tras recibir el alta médica. ¿La razón? No hay redes disponibles para recibirlos, ni siquiera familiares. ¿Cuál es la situación de las personas mayores que motivó el proyecto Hijitos Corazón? Vamos a conversar con José Miguel Morales, psicólogo, doctor en gerontología. Sus líneas de investigación son la gerontología, las políticas públicas en envejecimiento y vejez, docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, José Miguel, hablemos de este tema que en realidad tiene eh, dos lados, ¿no es cierto? Por una parte, esa cosa terrible de la que yo hablaba recién, me tocó vivir un caso muy similar del que hablaba yo de una persona que no la daban de alta porque no tenía dónde irse, no sabían dónde, habían dado una dirección que no era. Bueno, yo tuve no un cercano, pero vi el caso de una pobre señora que la dejaron afuera de una clínica sentada en una silla de rueda. Hicieron que la persona que está a cargo de la seguridad les ayudara a entrarla y la gente desapareció y la señora no sabía ni siquiera por qué estaba ahí. Bueno, conversemos un poquito de estos, hijito corazón. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, lamentablemente este proyecto de ley surge, como tú bien dices, producto de casos bien dramáticos que exponen una realidad país que es absolutamente preocupante, porque eh, el crecimiento demográfico de Chile es exponencial, ya lo sabemos, ya lo constató los primeros resultados del censo de 2024. Y además que es una realidad que solamente tiene por crecer, o sea, solo nos espera seguir envejeciendo más, lo cual hay que mirarlo principalmente como un logro, porque en el fondo el hecho de que alcancemos mayor expectativa de vida y vivamos más, se le está mirando como si fuera una carga o un problema, y es todo lo contrario, es un logro anhelado históricamente por la humanidad, anhelado por Chile, y es un logro de nuestras políticas sanitarias, es un logro de nuestras políticas sociales, pero claramente es un logro que implica muchos desafíos, y dentro de esos desafíos es cómo hacernos cargo, principalmente en términos culturales, eh, de las personas mayores, sobre todo en su situación de soledad, ¿ya? Y en términos familiares de cómo las familias se responsabilizan de las personas mayores y, por cierto, de cómo el Estado provee políticas públicas adecuadas para solventar los apoyos y cuidados que son claramente muy caros en cualquier parte del mundo. Oye, Entonces, frente a los casos que tú mencionas, que son realmente muy dramáticos, eh, ejemplifican muy bien lo que sucede, porque justamente la ley Hijito Corazón surge a propósito de una cifra eh, gigantesca, creo que son 11.500 personas mayores que están abandonadas en hospitales públicos desde el 2000, desde el 2020, el 2025, si no me equivoco. Eh, y son pacientes que ya están dados de alta y que en el fondo sus parientes, personas significativas, no los han ido a buscar y que por lo tanto se van quedando en esos hospitales en situación de abandono. Entonces, justamente surge este proyecto de ley para responsabilizar fundamentalmente a los hijos de hacerse cargo del cuidado de sus padres, tal como opera la analogía de la ley Papito Corazón,
de cuando los padres tienen que hacerse cargo de solventar los cuidados de sus hijos. Ahora bien, tiene una cierta diferencia, sí, en el sentido de que el papito corazón siempre tiene a alguien, otro alguien, que se hace cargo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el tema es un poco pesado respecto de que sea una sola persona la que lleve todo el cargo de la crianza de los hijos. En el caso de los papás, también está el otro lado, ¿no es cierto? Aquellas personas que dicen, bueno, porque yo tendría que ayudar a una persona que me abusó durante mucho tiempo, que no fue buena conmigo, que bueno, que se han tenido, no sé, conductas de repente de maltrato, etcétera, o de abandono, ¿no? Así que ahí también están los dos lados, pero partamos desde el comienzo. Ustedes son investigadores, tú lideras un equipo donde se trabaja y se investiga este tipo de cosas, y surge ahora este proyecto de ley, por ahora, que tengo entendido que son varios, tú ahí nos vas a contar, eh, eh, varias propuestas, digamos, que creo que van a converger, no lo sé, de los hijito corazón. Hablemos un poco entonces de cómo protege hoy día judicialmente a las personas mayores, cómo están protegidas ante situaciones de abandono. Muy buena pregunta, porque efectivamente las personas mayores hoy día tienen dos herramientas judiciales en Chile. Tienen un acápite particular en la ley de violencia intrafamiliar para personas mayores, y dentro de eso considera la tipología de abandono como un tipo de violencia, y dentro de eso en el fondo puede ejercer sanciones a personas que incurran en situaciones de abandono hacia las personas mayores. Y en segundo lugar, en un término ya más amplio, está la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que Chile fue uno de los primeros países que la suscribió del año 2006, hace varios años ya, eh, donde, claro, no es algo muy vinculante porque uno tiene que demandar ante la Corte Interamericana para obtener resultados. Sin embargo, hay personas que lo han hecho, pero generalmente lo que ocurre es que luego de que uno suscribe esta convención, los mismos principios de la convención bajan a un reglamento en cada país, y es lo que tiene que pasar en Chile. ¿Ya? En Chile hay una ley integral de envejecimiento digno, activo y saludable, que está desde el 2020 tramitándose en el Congreso. Eh, Está el 30 de junio, pasó recién la aprobación de la Cámara de Diputados, o sea, ya están los últimos trámites para que salga. Y esa ley, dentro de varias cosas muy importantes que tiene, eh, eh, viene a solucionar una deuda pendiente que tiene el Estado de Chile, que es gigantesca, que por ejemplo que el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tiene abogados en todas las regiones de Chile, que se llaman defensores mayores, no pueden representar judicialmente a las personas mayores, no pueden patrocinarlas frente a los tribunales, ¿ya? Por ley. Y eso es terrible, porque en el fondo pueden asesorarlos, pueden acompañarlos, pero luego los tienen que derivar a una caja, una corporación de asistencia judicial, hacer convenios con universidades, etcétera, pero no pueden representar. En esta ley se repara esa deuda y se dispone exactamente que el Estado pueda representar a las personas mayores, ¿ya? Y con ello, en el fondo, llevar las causas de abandono y tener, en algunos casos, con algunas tipologías particulares de más gravedad, conductos preferentes en tribunales de familia, ¿ya? Que va, y con esto termino, va muy en línea con uno de los dos proyectos presentados. Uno de los dos proyectos presentados también, en el fondo, establece dentro de sus 4 puntos que esta ley Hijito Corazón tenga, ¿cómo se llama?, mayor celeridad ante los tribunales de familia para tramitar estas causales de abandono.
Oye, en ese sentido, ¿existe alguna normativa que indique, por ejemplo, que, no sé, bajo ciertas condiciones, los padres tengan derecho a recibir una pensión de sus hijos? No, no existe, no existe una normativa, ni que yo conozca ningún tipo de jurisprudencia donde las personas mayores eh, puedan, en el fondo, exigir Pedir. algún tipo de pensión de parte de sus hijos. Ya, Existen ya. algunos otros tipos eh, de recursos financieros donde en el fondo las personas mayores pueden hacer, qué sé yo, hipotecas reversivas, ¿no? Vender su casa en vida, digamos, y empezar a recibir los dineros en vida en vez de heredarla a sus hijos, sino que contar con ese dinero. Pero no ha tenido mucho éxito en Chile, porque culturalmente en Chile, para nosotros los chilenos, el tema de la casa propia es un tema muy importante, entonces no ha tenido nunca muy buena acogida cuando se han presentado proyectos de la hipoteca regresiva, y tampoco que yo conozca, no existen pensiones en el fondo de hijos a padres. Ya. ¿Y esta nueva ley lo contemplaría? No, tampoco. Tampoco. Ya, ya. Perfecto. Entonces, bueno, pero ya vamos a entrar, te voy a preguntar después exactamente a qué se refiere entonces el nuevo proyecto, este nuevo proyecto que, como bien dices tú, son dos proyectos que ojalá traten de converger y transformarse solo en uno y tenga una mayoría y tenga, por lo tanto, una tramitación rápida también. Hablemos un poco de las ayudas económicas que les entrega el Estado, porque tengo entendido, por ejemplo, que hay un programa de pago a cuidadores que en realidad el monto es casi como para morirse la risa. Yo no sé si es verdad o no. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Mira, es verdad, hay un programa que se llama Programa de Asistencia a Pacientes Postrados, ese programa lo lleva eh, APS, la Atención Primaria de Salud, a través de los CESFAM, y ese programa, dentro de las prestaciones que entrega, que son, en el fondo, visitas domiciliarias al paciente postrado, prestaciones de salud, entrega un estipendio. Y este estipendio es para manutención básica de insumos al cuidador. Y claro, ese estipendio debe estar rondando hoy día los 40.000 pesos. Claro, en realidad son Eh, 32.991, lo cual yo creo que le eh, alcanza un poco como para la micro, para cuando va no sé, al Cefam, ¿no? Y no creo que le alcance para mucho más. es Ahora, una cifra irrisoria. Es una cifra claro, irrisoria y ya, yo creo que lo más lamentable es que en Chile no solamente existe este programa, sino que existen 6 programas de apoyo a personas con dependencia severa, ¿ya? Entonces, Salud tiene ese programa, Salud tiene dos, tiene el de paciente postrado y otro programa de hospitalización domiciliaria. Ministerio de Desarrollo Social tiene 3, ¿ya? Tiene uno en la subsecretaría, que es el programa de red local, conocido vulgarmente como el SNAC, ¿ya? Sistema Nacional de Cuidado. El SENAMA tiene el programa de cuidado domiciliario, eh, y tiene el programa de centros comunitarios de cuidados, ujú, ¿ya? Y hay otro más en Ministerio de la Mujer de apoyo a las cuidadoras, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 6 programas que no conversan entre ellos, que no comparten registros, que no comparten usuarios, ¿ya? Entonces, en el fondo, no hay una posibilidad de sinergia, de saber si están atendiendo a la misma persona, de compartir buenas prácticas, de entregar los insumos, porque muchos de ellos, además de las prestaciones del cuidado,
También entregan algunas ayudas técnicas, entregan algunas eh, materiales, ¿cómo se llama?, de cuidado de heridas, etcétera. Y entre ellos, en el fondo, no conversan. Entonces, claro, cuando uno ve aisladamente este programa que entrega un estipendio de 32.000 pesos, ya es terrible. Pero cuando uno ve aún más que hay 6 programas, que cada uno entrega un poquito, es aún más terrible. Claro. Porque no estamos hablando de una desorganización, de una desarticulación que es necesario corregir urgentemente. Y que al final hace inoperante cualquier tipo de ayuda, ¿no es cierto? Oye, pero tú eres especialista en gerontología y por lo tanto no solamente te preocupas de las personas postradas o de las enfermedades crónicas, que seguramente todos los viejitos vamos a tener, porque como conversaba ayer con una persona, me decía, cuando uno llega viejo es porque tiene que dolerle algo, tiene que tener algo, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente la gerontología ve la parte médica, sino que también todo un entorno, no sobre los viejos. Muchas de las casas, por ejemplo, y propiedades tienen que adaptarse estructuralmente para recibir a un adulto mayor, por ejemplo, con problemas de movilidad, o que está enfermo, que esté postrado, se tiene que habilitar todo un piso, que el piso sea liso, etcétera. Hay una serie de realidades socioeconómicas ahí muy complejas. Además del desgaste, obviamente, psicológico, para quienes para quienes lo están tratando de cuidar a veces sin tener los conocimientos. Cuéntame, ¿cómo se ve esto en el nuevo proyecto? ¿Se toma en cuenta? ¿Se habla del tema o no? Tú has tenido acceso a él, me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, yo ahora estoy dedicado más a la investigación, pero yo trabajé en el Servicio Nacional del Adulto Mayor también varios años. Eh, y me tocó ver en el fondo los inicios de este proyecto de ley, así que lo conozco bastante bien. Eh, y tengo la suerte también de conocer por dentro varios de los programas estatales. Por eso o sea, me siento en propiedad para comentar sobre ello. Y qué bueno que me lleve a este tema, Miriam, porque lamentablemente uno siempre llega al tema de las personas mayores por lo más dramático, por el tema de las personas abandonadas, por el tema de la dependencia, la enfermedad, cuando en realidad estamos en un país que tiene una expectativa de vida la segunda más alta de toda América, ¿ya? Donde estamos viendo cada vez más y cada vez más sanos, ¿ya? Donde estamos llegando a alcanzar una nueva longevidad con muchos mejores niveles de salud, de bienestar, donde las personas mayores son en su inmensa mayoría autovalentes. El 82% de las personas mayores en Chile son autovalentes. 82. Y en general uno asocia a las personas mayores con dependencia y con enfermedad por la publicidad, por la comunicación, los canales de televisión, porque nos han mostrado, en el fondo, que las personas mayores se asocian a Corega, a pañales, a Enchur, ¿ya? Cuando en realidad la realidad es absolutamente otra. Las personas mayores en Chile son absolutamente activas, son un aporte sustantivo a la sociedad, a las familias, ¿ya? Hacen un trabajo intergeneracional precioso. Muchos de ellos continúan trabajando de manera formal e informal. Entonces estamos hablando de un activo para Chile que es enorme, enorme. Y volviendo a tu pregunta, claramente la ley, su espíritu primero es recoger eso, ¿ya? Se llama Ley Integral de Envejecimiento Activo, Digno y Saludable, porque viene a promocionar que este envejecimiento tenga las condiciones cada vez más para ser más activo. Y eso tiene una explicación muy lógica. En el fondo, las personas, como yo te decía, en Chile tienen la expectativa de vida la segunda más alta de América. Hoy día una persona que nace en Chile, en promedio, estoy hablando en promedio, Ujú. va a vivir más que una persona que nace en Estados Unidos. ¿Ya? O sea, solo estamos después de Canadá, ¿ya? Así de bien estamos en expectativa de vida. Pero cuando uno lo ajusta por expectativa de vida saludable, es decir, cuánto vivimos sanos, bajamos casi 12 puntos, ¿ya?
porque los últimos años, en el fondo, los vivió muy mal, con mucha carga de enfermedad. Entonces, llegamos a vivir la cuarta edad, por así decirlo, con muchas enfermedades crónicas, con mucha dependencia, con mucha eh, necesidad de apoyo y cuidado. Por eso este proyecto en el fondo viene a fomentar todas las medidas preventivas de que las personas se preocupen antes cómo van a llegar a su propia vejez, ¿ya? Y esto tiene que ver con medidas sencillas de preocuparse de tener una alimentación más saludable, preocuparse de asistir a centros de día donde reciben estimulación física, cognitiva, comparten con pares, ¿ya? Se ha visto que la mayor medida que le reporta bienestar a las personas mayores es vincularse con otros, ¿ya? Es formar vínculos, es formar nuevos vínculos, ¿ya? Es mucho más efectiva que eh, ¿cómo se llama? Dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, ¿ya? Es tener buenas relaciones sociales. Entonces, para ir bajando ya a lo práctico, lo que propone esta ley justamente es un fortalecimiento del Senama con medidas que vengan a impulsar los programas de envejecimiento saludable, ¿ya? Que son los programas que menos se ven, pero que son programas que los adultos mayores agradecen y usan mucho, ¿ya? Como el Fondo Nacional del Adulto Mayor, donde las personas mayores se organizan, postulan a talleres, viajes, eh, eh, ocupaciones, etcétera. Turismo tercera edad, donde pueden viajar en temporada baja con subsidios muy importantes, en algunos casos con gratuidad. Programas culturales, ¿ya? Donde también las personas mayores pueden acceder a gratuidad en eventos culturales, gratuidad en todos los parques nacionales, ¿ya? Y en gran parte de todos los museos y espacios públicos culturales dependientes del Ministerio de Cultura de Chile. Y así una serie de medidas en el fondo que vienen a tratar de devolverle un poco la mano a todas estas personas mayores que forjaron este país y que hoy día tienen muy poca oferta porque lo queramos o no, y esto no es un tema de Chile, le pasa a todos los países, hasta los más desarrollados, el cuidado es muy caro, entonces casi todos los presupuestos y todas las políticas públicas se van a las personas con dependencia y muy poco se va a los que están autovalentes. Claro. Oye, cuéntame, en este proyecto de ley se crean algunos mecanismos específicos, concretos, legales para prevenir el abandono. ¿O solo en buenas cuentas es prevención de manera de que uno llegue en mejor estado y que ya no sea a los 80 a los que tú vayas a necesitar de ayuda, sino que a los 90 que vayas a necesitar ayuda y a lo mejor te quede un rango muy pequeño de aquí a que te llamen de arriba? Mira, ¿tú me estás hablando del proyecto de ley Hijito Corazón o de la Sí. ley integral? No, 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 de la ley nueva, de la ley, del proyecto de ley, de lo que se supone que viene a reparar, ¿no es cierto? Debería contemplar, dices tú, hay una modificación en los tribunales de familia, que les den mayor prioridad, no sé, que vayan más apurados en buenas cuentas. ¿A qué voy? Porque, por ejemplo, hay una parte, no sé, una cláusula que se está diciendo mucho y que es algún tipo de acceso a retención de los fondos previsionales, por ejemplo, de los deudores, como la ley Papito Corazón, pero ahora en favor de los papás, de los adultos mayores. Sí. Eh, yo te diría que no, no es un proyecto preventivo, es un Ya, proyecto reactivo. ya, O sea, ya. la- las cuatro principales medidas de ambos proyectos, que como tú bien dices, pasa en realidad en la mayoría de los proyectos
de tinte social, que surgen medidas más o menos parecidas y terminan confluyendo los boletines en el Congreso. En, las cuatro principales medidas tienen que ver con, como te decía, tener un acceso preferente a los tribunales de familia para que las causas tengan una diligencia mayor, tener información clara y precisa en los hospitales para la situación de hospitalización de las personas mayores, que se ha visto que es una de las principales situaciones donde se les deja abandonadas Claro, a las personas sí, mayores. Y en el sí. fondo se va a empezar a exigir que cuando una persona mayor tenga que entrar a una operación, no solamente tenga que dejar sus datos, sino que haya un tutor que se comprometa a ir a buscarlo al alta, a responder por él a la salida, etcétera. Eh, en tercer lugar, endurece las sanciones, ¿ya? Lo cual me parece muy bien porque en el fondo castiga con mayores penas, incluso penas penales, en el caso de comprobarse que una persona ejerció abandono contra una persona mayor con vínculo sanguíneo directo. ¿Ya? Y ahí, claro, apareció el tema de la retención de fondos de pensiones. ¿Ya? Claro, claro, Yo no sé si eso va a ver la luz, claro. pero, pero es una medida a conversar, es bastante debatible, tiene pros y contras. Eh, y en cuarto lugar, lo que a mí también me parece bien importante que las personas mayores, en el fondo, que finalmente quedan en situación de abandono, ya sea en hospitales o en otro lugar, tengan acceso más asegurado a una residencia de larga estadía. ¿Ya? Perfecto, sí, también se decía que una tercera pata era que en realidad los quienes debieran hacerse cargo es el Estado y no necesariamente obligar a la familia, a los hijos, a quedarse a cargo de. Bueno, ya eso es una cosa de conciencia además de cada uno, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también han salido un par de columnas que han, en el Sí, fondo, cuestionado el proyecto de ley, porque justamente, en el fondo, la sobrecarga que tienen algunas cuidadoras, digo cuidadoras porque el sí, 95% de las cuidadoras son mujeres, que han ejercido este trabajo de forma no remunerada por muchos años, además de que han hecho esta labor sacrificada sin ningún tipo de reconocimiento, ahora también se les va a castigar, en el fondo, con este peso de sanción, cuando en realidad debería ser una responsabilidad del Estado en el argumento de quienes, en el fondo, se mm, ponen en esta posición. Yo no estoy tan de acuerdo porque ni los países más ricos del mundo han podido solucionar el tema de la dependencia ni de los cuidados solamente con políticas públicas. ¿Ya? Ni siquiera Japón, que es el país con mayor tasa de envejecimiento, ni los países nórdicos, han logrado tener en el fondo residencias para todas las personas mayores. Siempre han tenido que volver a apelar al cuidado familiar. ¿Ya? Entonces, claro, es una responsabilidad del Estado que contribuya más, absolutamente. ya. Es irrisorio lo del estipendio que nombrábamos anteriormente, absolutamente. Tiene que hacerse mucho más en materia de cuidados de parte del Estado, claro, pero no es una responsabilidad completa y no es, no es justo o no es real pensar que el Estado va a poder hacerse cargo de toda la problemática, sino que también hay que pensar que hay que tener un cambio cultural en el cual las familias, ya sobre todo generaciones más jóvenes, tengan claro que en algún momento van a tener que devolverle la mano Claro, a quienes también los cuidaron. ¿Ya? claro.
Exactamente. Oye, muchas gracias, José Miguel, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y aclararnos un poco qué es lo que hay hoy día y qué es lo que se quiere cambiar. A lo mejor no es tan trascendental los cambios que se quieren hacer, ¿no? Yo creo que son avances importantes, ¿eh? Son avances, la ley de Hijito Corazón es un avance importante en términos financieros y en términos judiciales. Claramente no soluciona el tema afectivo. Claro. ¿Ya? Por eso yo hablo harto de que tiene que haber un cambio cultural, porque si no hay un cambio en el vínculo afectivo de la familia, nada va a ser sostenible en el tiempo. ¿Ya? Pero a mí me gustaría cerrar esta pequeña entrevista en el fondo haciendo un llamado de que si Chile fue el país que logró tener la expectativa más alta de vida de toda América, o la segunda más alta de toda América, Chile también puede ser uno de los países que tenga también el mayor alcance de buen trato hacia las personas mayores y que sea un modelo y un ejemplo a seguir para los países de Sudamérica que también están siguiendo y están imitando lo que hace Chile en materia de políticas públicas y están viviendo problemas similares a nosotros y están mirando lo que hacemos nosotros. Entonces, si nosotros logramos hacer bien las cosas, yo creo que podemos alcanzar una cultura de buen trato y podemos convivir mucho mejor entre las generaciones y podemos mirar esta revolución de la longevidad como una tremenda oportunidad y no como un problema. Muchas gracias le damos a José Miguel Morales por haber estado hoy día con nosotros. Él es psicólogo, doctor en gerontología y políticas públicas en envejecimiento y vejez. Es docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.